Hoy quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón y se titula ¿Por qué muchos hijos se pierden hoy? ¿Qué estamos haciendo, Padre? ¿Qué crecimiento, qué fundamento le estamos dando a nuestros hijos hoy? Que muchos hijos se están perdiendo y no tienen un fundamento, no tienen una dirección, no saben un camino de regreso, no saben cómo volver al Padre, aunque vengan de cierto. En la historia del hijo pródigo nos enseña que el hijo lo perdió todo, pero supo el camino. ¿Qué hizo ese padre? Que pudo ver su hijo, aunque lo perdió todo, pudo ver el camino. Hoy quiero compartirle este estudio. Padres, pónganlo en práctica, porque hay un respaldo divino de Dios. Hoy muchos hijos se pierden porque no tienen la dirección. La historia del hijo pródigo muestra algo muy importante. El hijo tenía casa, tenía padre, tenía herencia, tenía formación. Pero hoy vemos hijos que tienen todo, pero no tienen un fundamento. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia nos dice que nunca se va a ir. La Biblia no dice que el hijo nunca se va a ir. No, la Biblia nos enseña, dice, el camino queda sembrado en el corazón. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Se fue, pero no olvidó el camino. Hoy hay muchos hijos que crecen sin dirección espiritual. Se les da la libertad antes de enseñarles la responsabilidad. Se les permite todo antes de formar un carácter. Se les da el mundo antes de formar el carácter. Y cuando llegan las pruebas, no saben qué hacer. El hijo pródigo quiso la herencia sin el padre, quiso los bienes sin la casa, quiso libertad sin la dirección. Y sin el resultado fue pérdida, hambre, soledad, alejamiento, tristeza, angustia, porque mientras que tuvo bienes, estuvo en fiesta, pero cuando lo perdió todo, aquí vemos que el mundo te tienta, te dice, pero mientras que tú tienes, hay gozo, pero cuando se acaba, el mundo te da la espalda. El mundo te da la espalda. Lucas 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y comenzó a faltarle. El mundo promete mucho, pero no sostiene el corazón. No sostiene. Una voz que decía, esto no está bien, esto no es solo el camino. En la casa de mi padre era diferente. En la casa del padre había abundancia, había comida, pero el hijo quería experimentar el mundo. Eso nos pasa hoy en día. Hay muchos hijos que tienen la gracia, tienen la disciplina, tienen el fundamento, pero no conocen el mundo, pero tampoco tienen el cimiento y el carácter para enfrentar el mundo. Padres, enseñen a sus hijos el camino correcto, que aunque se vaya, aunque se pierda, oremos como el Padre, oremos como el modelo, porque siempre estuvo esperando a su hijo. La ley enseña lo correcto, la disciplina, formar el carácter, los principios, marcaron el camino, pero cuando el hijo cae, la gracia le permite volver. La ley te enseña, pero cuando tú te arrepientes, la gracia te permite volver al Padre, porque fuimos salvados por la gracia, por el amor de Jesús, por el amor del Padre. Tenemos al Espíritu Santo. Muchos hijos se pierden hoy, no por falta de cosas, sino por la falta de dirección. Pero cuando el corazón fue enseñado, aún así se aleja. Cuando un corazón es enseñado, aunque se aleje, puede volver a casa, puede encontrar la dirección, puede recordar el camino, porque la ley enseña y la gracia restaura.
es una restauración. Padres, les exhorto a enseñar a nuestros hijos, a enseñar a los hijos la palabra, el camino. Oren, enséñale a enfrentar las tentaciones. Miremos como modelo a Jesús. Se preparó, crecía en gracia, en sabiduría, con los hombres y con Dios. Y cuando llegó el momento de las pruebas, cuando fue tentado en el desierto, ¿qué hizo? Tuvo un respaldo bíblico, tuvo la palabra para responderle al enemigo. Cuando el enemigo lo tentó con el pan, cuando el enemigo lo tentó con los reinos, cuando el enemigo lo tentó con la gloria, ¿qué hizo? Tuvo un respaldo. ¿Por qué? Porque tuvo un fundamento, tuvo una base, se preparó para enfrentar las pruebas que vienen en el mundo. Hoy les exhorto a meditar en la palabra. Hoy les exhorto a leer el estudio. Hoy les exhorto a que vivan la experiencia del Hijo pródigo, que le enseñen a sus hijos el camino correcto, que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe, que el Espíritu Santo los guíe, corrijan a sus hijos. Hay un respaldo de Dios. Isaías 55:11. Mi palabra no volverá vacía. Dios permitirá un desierto para que ese hijo regrese a casa. Que el Espíritu Santo te guíe hoy. Que el Espíritu Santo te dé sabiduría hoy. Te exhorto. Estudia. Esta serie continúa. Tiene más videos y cada día voy a estar grabándoles uno para que puedan ponerlo en práctica con sus hijos. Que el Espíritu Santo te guíe hoy. Si este canal te gusta, suscríbete, comparte y ayuda a otros. Bendiciones.